Buenos días, bendiciones para todos. Es maravilloso poder estar aquí viéndoles a ustedes, saludarles y verles que de verdad están muy bien. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Hechos 4. Hechos 4. Y ese señor, don Rodrigo Granados, fue quien me dio la palabra a mí. Me predicó cuando tenía 8 años y fue cuando recibí a Cristo. Ya partió con el Señor, pero de verdad que hizo un evangelismo infantil increíble. Muchos de las personas, conozco muchas personas que gracias a que él tuvo la paciencia de hablarle a un niño de Dios, estamos hoy en las iglesias. Entonces, de verdad fue un gran ejemplo y seguirá siendo un gran ejemplo. Hechos 4, como lo digo siempre, hermanos, si usted tiene un comentario acerca del tema que yo estoy dando, puede levantar su mano y hacerlo libremente. Hechos 4 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Señor Dios, gracias por esta hermosa mañana donde hemos podido adorarte, donde hemos podido exaltarte, Señor, donde hemos podido darte alabanza y adoración solo a ti, Jesús. Ahora este es el momento en que tú nos vas a hablar, en que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos vas a enseñar lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se llama, ¿qué hacer para marcar la diferencia? ¿Qué hacer para marcar la diferencia? El mundo de hoy busca y cada quien hace algo para ser diferente. Si lo vemos en la moda, siempre se están inventando nuevas tendencias de moda, extravagantes y extrafalarias. En todos los países y mucho más los europeos, todos los días se inventa algo nuevo, algo diferente. La tecnología, los teléfonos todo el tiempo se inventan diferentes. A cada rato salen innumerables teléfonos. Siempre alguien busca la diferencia para vender más, para ser reconocido, para encontrar fama. El mundo de hoy busca la diferencia, pero buscan la diferencia de los demás y la diferencia que no es la que debe ser. Esa diferencia no es la que vamos a hablar hoy. Como les decía, todos quieren ser diferentes, todos quieren actuar diferentes, pero tan diferentes quieren ser que al fin todos son iguales. Si usted compara los teléfonos, los iPhone, el 1, el 2, el 3, el 4, todas las versiones que han salido son similares. Tienen algunas cosas muy pequeñas, diferentes, pero son similares. Sin embargo, ellos creen que crearon algo diferente. Hoy vamos a ver a través de la Biblia un ejemplo de personas que de verdad
marcaron la diferencia en el mundo en que estaban viviendo en ese entonces. Por eso el tema, ¿qué hacer para marcar la diferencia? Antes el pastor dijo, nosotros tenemos que ser una iglesia diferente, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero ¿qué hacemos para marcar esa diferencia? ¿Qué hacer? En Hechos leímos la historia, la palabra del Señor, y nos habla de un hombre que se llamó, ¿cómo? Eran dos, Pedro y Juan. El libro de Hechos es el libro que relata los hechos de los apóstoles. En este libro encontramos la vida de Jesús y también encontramos la expansión del evangelio a través de los apóstoles, por supuesto, usados por el Espíritu Santo. Es el libro que nos relata las vivencias de los apóstoles. En este pasaje en especial se nos está hablando de un hombre, de un discípulo de Jesús, de Pedro. ¿Recuerdan a la persona que cortó la oreja de aquel hombre, aquel soldado, cuando llegaron a prender a Jesús, cuando lo iban a crucificar? Ese hombre era Pedro. ¿Recuerdan el hombre que negó 3 veces a Jesús cuando le dijeron, hey, ¿tú eras el que te sentabas con Jesús? Y él dijo, no lo conozco. Pero hablas como él, sí, pero no sé quién es. Seguro me confunden. Pedro, ese Pedro es del que vamos a hablar hoy. Este hombre fue considerado uno de los amigos de Jesús. Jesús tenía 3 personas muy allegadas a él: Jacobo, Juan, Pedro. En Mateo 17:1, si usted quiere buscarlo, se nos habla de cuando Jesús fue a la transfiguración y llevaba únicamente a los 3 amigos de él: Pedro, Jacobo y Juan. Eran 3 amigos que estaban siempre con Jesús. Y usted diría, ¿cómo Jesús tenía un amigo como Pedro, que lo negó, que estaba tan molesto que le cortó la oreja al soldado? Pero era una persona allegada a Jesús. Luego en Marcos 5:37 se nos habla cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y sanó a la mujer con flujo de sangre. Y dice que sacó a toda la gente cuando llegó a la casa de Jairo y dijo, solo ustedes 3 vengan. Adivinen quién. Pedro, Jacobo y Juan. Este hombre, toda la trayectoria desde que Jesús lo llamó cuando estaba pescando, porque era pescador, su trabajo era pescar peces. Eso era lo que él hacía, ese era su trabajo, con eso se ganaba la vida y con eso mantenía a su familia. Este hombre dice que el momento de ese pasaje es que estaban viviendo un momento donde ellos estaban predicando a Jesús por todas partes. Habían sanado el cojo, ¿recuerdan el cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa? Entonces ellos estaban hablando que los milagros se hacían en nombre de Jesús. Estaban hablando del Jesús resucitado de los muertos, que había muerto en la cruz para salvar a las personas, para salvar a todo aquel que quisiera y se acercara a él. Ellos hablaban a todas las personas, a todos los judíos, a todos los gentiles, porque ellos no hacían acepción de personas. Entonces, como estaban enseñando el evangelio de Jesús, la verdad de Cristo, la verdad de la salvación, habían unas personas ahí que estaban incómodas. Ya habían predicado y se habían salvado muchísimas personas. Y dice que ellos hablaban tanto y con tanto poder de Dios, que se convertían todo el tiempo y habían milagros y habían sanidades y personas se levantaban de las sillas de ruedas y personas eran sanadas de cualquier enfermedad. Entonces, los principales de la sinagoga, esos eran las personas reconocidas a nivel político, social y religioso. Entonces, estos hombres, al ver que la gente ya no estaba yendo tras sus enseñanzas equivocadas, se pusieron a la expectativa y empezaron a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué las personas ya no asistían a sus templos, a la sinagoga, a escucharlos a ellos enseñar? ¿Por qué era que ya nadie quería oírles a ellos? Pero sin embargo, por las calles y por las casas
Habían multitudes escuchando a unos hombres, a unos simples pescadores. Entonces dice que como ellos estaban anunciando el Evangelio de Cristo, los echaron en la cárcel, los metieron a la cárcel porque era de noche y ya no podían hacer más. Dijimos que el tema se llamaba, ¿cómo se llamaba el tema? ¿Qué hacer para marcar la diferencia? Y vamos a ver 3 puntos importantísimos para marcar la diferencia. Ya vimos el primero. Ellos hicieron algo para marcar la diferencia. ¿Qué hicieron? Según lo que yo acabo de decir, hermanos. ¿Qué hicieron? Hablaron y anunciaron el Evangelio de Jesús. Anunciaron el Evangelio de Jesús, y no solo en la sinagoga porque no tenían espacio. En las sinagogas entraban los hombres enseñados por los mismos escribas, por los maestros religiosos y políticos, y no tenían cabida allí. Además enseñaba a la gente que venía de un linaje reconocido, que era gente que tenía dinero. Un pobre pescador no podía pararse a enseñar en la sinagoga porque no era nadie. No tenía el conocimiento cultural ni el léxico adecuado para dirigirse a esos grandes expositores, como eran los escribas, los fariseos y todos los que habla el pasaje. Para marcar la diferencia, en ese entonces, ellos anunciaron, predicaron el Evangelio de Jesús, y lo predicaron con verdad, y lo predicaron en todo momento. Tanto así que dice que aunque los echaron a la cárcel, ese día se convirtieron 5,000 hombres. Y no estaban contando las mujeres ni los niños, que pudieron haber sido casi el doble. Si vemos por los hombres que asisten a las iglesias y las mujeres, habrían sido el doble. 5,000 hombres se convirtieron cuando ellos anunciaron a Dios, y aunque estaban ya en la cárcel. Pedro, el hombre colérico, el hombre altivo, el hombre de acción, ese Pedro fue el que predicó cuando se convirtieron esos 5,000 hombres. Ese mismo que le cortó la oreja al soldado romano. El pasaje dice en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Después de que los encierran, por ellos predicar la palabra del Señor, por anunciar el evangelio de verdad, el único evangelio que salva, el único evangelio que lleva a la salvación. Entonces se reúnen todos los grandes dirigentes y dicen, ahora ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Están encerrados, pero ¿cuál delito es el que han cometido? ¿Qué vamos a hacer? Entonces deciden llamarlos para hacer un careo, como llamamos nosotros, un careo. Entonces los llaman y los ponen enfrente y se sientan ellos alrededor, y Pedro y Juan ahí juntos, y les dicen, ¿por qué ustedes están haciendo esto? ¿Con qué poder lo hacen? Nosotros no les hemos dado autoridad, nosotros no los hemos enseñado. ¿Quién los enseñó? ¿Por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Y aquí vamos a ver el segundo punto. Para hacer la diferencia, hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Entonces dice que Pedro, y a mí me emociona eso, porque después de estudiar a Pedro, con su carácter, con su forma de ser tan malcriado, diríamos nosotros, tan insolente, llega y dice que lleno del Espíritu Santo, les dice con todo respeto, vean la forma en que Pedro se dirige a esta gente. Él sabía quiénes eran, él sabía que eran personas reconocidas, y les dice, no agacha la cabeza, sino que les dice, el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel.
Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Y los ancianos eran las personas más respetadas del pueblo de Israel. Un anciano era el de mayor conocimiento. Era una persona a la que le hacían reverencia y se le escuchaba donde quiera que iba y cuando hablaba. Por su cultura, un anciano era una persona sabia y que conocía todas las cosas. Entonces él les dice, gobernantes y ancianos de Israel, se dirige en forma formal, valga la redundancia, se dirige con respeto, un pescador que según ellos no sabía hablar. Y les dice, hoy a nosotros se nos está interrogando, ¿por qué hemos sanado a un hombre en el día de reposo? ¿Por qué hemos sanado a un enfermo? Y les dice, ¿saben qué? Sea notorio a todos ustedes, que todos lo sepan, todo Israel, que no lo hemos hecho en nombre de nadie, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Saben qué estaba haciendo Pedro? Les estaba predicando a ellos también. Y les estaba predicando aún más fuertemente. Pero ¿por qué Pedro no fue rechazado? Saben, hermanos, que cuando se está lleno del Espíritu Santo, hay autoridad y hay poder del Señor. Hay autoridad y hay poder del Señor. A Pedro no lo pudieron callar, aunque no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo. No lo pudieron callar, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque quien estaba hablando en Pedro no era él, era el Espíritu de Dios a través de él. Y entonces Pedro le sigue diciendo, y ese hombre, ese Jesús que ustedes despreciaron, el que ustedes crucificaron, es la cabeza, es lo más importante de este evangelio. Esa piedra que ustedes tiraron como edificadores es el que ha edificado la iglesia de Cristo. Es la piedra más importante de la iglesia de Cristo. Y les dice algo más, ¿y saben qué? En ningún otro hay salvación, solo en Él. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Cuando se está lleno del Espíritu Santo, aparte de que hay autoridad para hablar, aparte de que hay poder atrás de las palabras que se digan, ¿saben qué? Hay mucha tranquilidad y mucha paz. A Pedro lo estaban atacando, a Pedro lo estaban acusando. Sin embargo, no responde con la espada en la mano, como lo hizo cuando arrestaron a Jesús. Responde con paz, responde con autoridad, porque está lleno del Espíritu Santo. Responde diferente. Quizás que a Pedro le hacen esto, después de que arrestaron a Jesús, y quién sabe qué hace. Sin embargo, tiempo después, él responde con palabras de verdad y con el Espíritu Santo. Para marcar la diferencia, aparte de hablar de Jesús, aparte de enseñar el Evangelio de Jesús, el que tiene la salvación, hay que llenarse del Espíritu Santo para que ese mensaje tenga poder, para que ese mensaje sea recibido y haga efecto. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No puede ser un mensaje donde no haya el Espíritu Santo, tiene que estar el Espíritu Santo. Entonces no callan, no se puede callar, no se puede decir no lo hablen más, porque hay poder de Cristo, porque hay poder de Dios, del Todopoderoso. Pedro, este hombre terco, este hombre sencillo, este hombre común, este hombre estaba haciendo la diferencia. Delante de los más reconocidos políticos y religiosos, estaba hablando el mensaje de Cristo con autoridad. ¿Y ustedes creen que eso no tocó el corazón de Anás y Caifás? ¿Ustedes creen que ese mensaje que hoy toca nuestras vidas aún siglos después no hizo algo en el corazón de esa gente? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, aún hoy en día. Era el mensaje real. Para marcar la diferencia, Pedro tuvo que estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el punto número 3. Para marcar la diferencia, también hay que ser valiente.
Para marcar la diferencia también hay que ser valiente. Ya vimos que Pedro era un hombre común, un hombre sin letras, un hombre que no había estudiado, del vulgo, dice el versículo. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Decían Anás y Caifás, este hombre, el pescador que estaba ya con las redes en la barca, que pasaba noches y días dentro del mar para poder pescar, para mantener a su familia, que no estudió, que no fue a la escuela, ni al colegio, ni a la secundaria, este hombre que no ha recibido enseñanza de nosotros, este hombre que es pobre, de clase baja, esa persona que siempre la hemos visto tosca. Usted ve un pescador y usted no ve un pescador con su camisa bien limpia y su pantalón largo y zapatillas. ¿Cómo ve usted un pescador? ¿Ha visto un pescador algún día? Yo sí los he visto. ¿Y sabe cómo andan sin camisas, con shorts, sandalias y huelen a puro pescado? Y usted no los ve, andan sus gorritas para protegerse del sol, pero usted no los ve, ni siquiera se rasuran. Andan su barba y su bigote grande. Están sucios siempre. Su sudor le corre por todo lado, porque han estado trabajando toda la noche. Porque salen durante días de sus casas y se van para traer el sustento a su familia. Son hombres gruesos, porque comen lo primero que tienen, entonces no cuidan su dieta. Músculos fuertes, claro, por supuesto, son hombres fornidos. Tienen que jalar las redes llenas de peces. Tienen que hacer, y los pescadores pobres, artesanales, no tienen barcos enormes. Los pescadores artesanales tienen botes. Tienen botes. Y tienen que hacer mucho esfuerzo a la hora de meterse al mar. Así era Pedro. Así era este hombre. Exactamente así como usted se hizo una imagen de ese pescador, barbudo, fornido y oloroso a pescado. Así era Pedro. Y dice que los oyeron hablar con tanta osadía. ¿Sabe qué es osadía? Es valentía. De nuevo es osadía, es valentía, es espontaneidad, es ampliación del léxico. O sea, tenían muchas palabras para expresar lo que estaban diciendo. Cuando Pedro dijo todo este mensaje, en ningún otro hay salvación, y se dirigió con tanta formalidad a ellos, con tanto respeto, ellos jamás lo esperaron así. Entonces se admiraron, pero Pedro estaba corriendo un riesgo con hablar así. Si lo habían metido a la cárcel por hablarle a otros de Jesús, ¿cuánto no iban a hacer si le estaba hablando a los sumos sacerdotes y diciéndoles, el mensaje que ustedes están dando está mal? Porque eso les estaba diciendo. Lo que ustedes están hablando es mentira, porque solo en Dios hay salvación. Solo en el Dios que yo estoy hablando hay salvación. Entonces dice que ellos, al verlos tan valientemente hablando, ¿qué hicieron? Se admiraron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Este es el mismo Pedro que conocemos? ¿Este es el mismo Juan que conocemos? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, pero marcaron la diferencia con hablar la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo y ser valientes. No temer a las consecuencias después de dar este mensaje. No temer a las consecuencias después de hablarle a esta gente, los más altos jerarcas en ese entonces, y decirles la verdad acerca de Cristo. Por su carácter, diríamos nosotros, este era otro Pedro. ¿Saben cómo habían adquirido Juan y Pedro esta osadía, esta valentía? ¿Cómo se habían llenado del Espíritu Santo? ¿Cómo habían podido hablar con tanta franqueza y firmeza el Evangelio de Cristo? En el versículo 3 está la respuesta. ¿Qué fue lo que había pasado? Dice al final, y se maravillaron ellos, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe, hermanos?
La diferencia se marca, se es lleno del Espíritu Santo, se habla de Jesús con denuedo, con valentía, cuando se ha estado con Jesús. Estar con Jesús representa conocerle, estar con Jesús representa vivir con Él de cerca. Estar con Jesús representa saber cómo es Jesús. Pedro siempre estuvo cerca de Jesús, antes lo vimos, ¿verdad? Pedro siempre estuvo cerca de Jesús. Dice más adelante, el versículo 20 de ese mismo pasaje, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro había visto a Jesús hacer milagros. Pedro había visto a Jesús resucitar muertos. Pedro había visto a Jesús mismo resucitar de su tumba. Sabe que Pedro vivió un proceso de cambio en su vida. Este Pedro que estamos viendo en Hechos no fue el mismo Pedro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos. Este Pedro era un hombre cambiado y con el carácter de Cristo ahora. Este Pedro no era un hombre con su carácter colérico y enojón. Este Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, adoptando el carácter de Cristo, adoptando el carácter de Jesús. Pedro había vivido con Jesús los momentos más difíciles de su vida. Se había atrevido incluso a decir, no lo conozco, no sé quién es. Y también había dicho, yo sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabe, hermano, Pedro marcó la diferencia porque conocía a Jesús. Pedro pudo hablar del Evangelio de Cristo con firmeza y con poder de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque había conocido a Jesús. Sabía quién era su maestro, sabía que ese maestro había dado su vida por todos, y aún sabía que aunque él tenía su carácter, tenía que adoptar el carácter de Cristo. Pedro fue uno de los grandes apóstoles que expandió el Evangelio a través de los judíos y los gentiles. Por Pedro es que muchos estamos hoy. Pero ya no era el mismo Pedro, era un Pedro cambiado. Era un Pedro lleno del Espíritu de Dios. Pedro y Juan habían estado con Jesús todo el tiempo. Ellos habían dejado de ser pescadores de peces, porque Dios los había llamado a ser pescadores de hombres, dice la palabra del Señor. Dios no vio ni buscó la intelectualidad en Pedro. Dios no necesitó para utilizar a Pedro muchos estudios ni muchos títulos académicos. Dios no necesitó que Pedro fuera un teólogo para que hablara el Evangelio de Cristo. ¿Saben qué necesitó Pedro? Solamente estar lleno del Espíritu Santo y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente necesitó pasar muchísimo tiempo con Jesús para aprender de Él, para aprender de sus enseñanzas. No estoy descartando el estudio, hermanos, pero cuando Dios decide utilizar a alguien, eso no es importante. Eso no es lo más importante. Marcaron la diferencia estos hombres. Pedro marcó la diferencia porque estuvo con Jesús, porque conoció a Jesús, porque supo quién era Jesús. Como les decía, hoy en día, las nuevas generaciones, el mundo moderno, busca una diferencia y busca hacer la diferencia. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no debemos buscar la diferencia, debemos marcar la diferencia. No es que si queremos ni debemos inventar nada, tenemos que marcar la diferencia. Pero queremos marcar la diferencia con nuevas tendencias de moda. Queremos marcar la diferencia con lo mucho que sabemos o con lo mucho que podemos aprender intelectualmente. Queremos marcar la diferencia con muchas otras cosas, con el dinero que tengamos, el carro último modelo que podamos comprar o la casa más bonita que podamos tener. Los estudiantes quieren marcar la diferencia con los cuadernos más hermosos que encuentren y los más caros. ¿Sabe qué? Eso no va a marcar la diferencia, eso te hace igual al resto. Los hijos de Dios marcamos la diferencia con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vida y cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Queremos que nuestra familia cambie a veces, hermanos, pero
no estamos marcando la diferencia. Porque yo soy así y así me quedo. Pero vea, papito, es que usted tiene este carácter, usted no tiene que responder así. Yo soy así, Dios me hizo así. ¿Sabe algo? Para marcar la diferencia tenemos que aprender a adoptar el carácter de Cristo como lo hizo Pedro. Cuando nosotros decidamos, cuando usted y yo decidamos acercarnos a Jesús, estar con Jesús es cuando vamos a marcar la diferencia. Porque el que va a hablar por usted va a ser el Espíritu Santo. Porque cuando usted se sienta atacado y sea atacado, ¿sabe quién va a responder con usted? El Espíritu Santo. Y esas palabras que usted diga van a tener poder y autoridad de Cristo, porque usted va a haber estado con Jesús. Estar con Jesús representa que dediquemos tiempo a estar con Él, a conocerle. No conocemos a alguien si no pasamos tiempo con esa persona. Igualmente es con Jesús. Si usted no pasa tiempo conociendo a Jesús a través de esto, de la palabra del Señor, aquí está el carácter de Cristo. Aquí están las enseñanzas de Cristo. ¿Y sabe dónde más? En la oración. ¿Sabe dónde más? En hablar con Dios y dejar que Él nos hable. Qué hermoso que usted y yo, no importa, Dios no rechaza caracteres, Dios no rechaza personas, Dios acepta personas para cambiar su forma de ser. Si fuésemos como Pedro hoy, ¿cuánta diferencia marcaríamos en este mundo tan conflictivo que tanto necesita personas diferentes? Es el momento para que usted y yo como cristianos decidamos marcar esa diferencia, que se pueda decir mucho tiempo después, no por fama, ni porque la necesitemos, sino que se pueda decir de usted y de mí, fue más importante lo que hizo después de muerto que cuando estuvo vivo. Pedro nos habla aún años, tiempos después de que él se murió, porque marcó una diferencia en el mundo de ese entonces y la sigue marcando todavía, porque seguimos hablando y tomándolo como ejemplo. Usted y yo debemos marcar esa diferencia, pero solamente si estamos llenos del Espíritu Santo lo vamos a hacer. No hay otra forma que usted pueda ser diferente, que usted pueda marcar la diferencia en el colegio, en la escuela, en su familia, como esposa, como madre, como hermana, como novia, como prima, como sea, como vecina. No hay otra forma. Si usted no está llena del Espíritu Santo, si yo no estoy llena del Espíritu Santo, nada vale lo que hagamos o lo que intentemos hacer. Es el momento de que usted decida no ser uno más del montón, sino ser uno solo. Un ciudadano del reino de los cielos, un escogido por Dios, un marcado, un elegido para marcar la diferencia. ¿Quiere usted ser como Pedro? ¿Quiere imitar a Pedro? Debemos estar con Jesús. Es el momento de hacerlo. Póngase en sus pies. Si usted sabe que no hemos sido como Pedro, si usted sabe en su corazón que usted no ha estado cerca de Jesús, por eso no ha sido esa diferencia, no ha marcado esa diferencia que debiera hacerlo. Ese es el momento para que le diga, Señor, ayúdame a marcar la diferencia. No quiero ser uno más del montón. No quiero ser uno más de los que asiste a una iglesia. Quiero ser uno de los que cambian vidas, de los que transforman vidas a través del Espíritu Santo. Quiero ser esa persona que sea agradable a los ojos de Cristo y que sea ese ejemplo de llenura y del Espíritu Santo. Señor Jesús, esta mañana ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo que quizás en muchos momentos de nuestra existencia, Señor, te hemos fallado, Dios, y no hemos sido esos hijos tuyos que nos has llamado para marcar la diferencia en este mundo, Señor. Quizás muchas veces, Señor, hemos sido iguales a los demás, iguales al montón, Dios, pero tú nos has llamado, Señor, a ser diferentes, Señor, a estar contigo es la única opción para marcar esa diferencia, Señor. Conocerte más, Señor, conocerte a ti en todo tu esplendor, Dios.
Por favor, ayúdanos, Dios, a ser personas diferentes, Señor. A que de hoy en día entendamos, Señor, que solo tu Espíritu Santo, solo esa llenura tuya es la que nos va a hacer marcar la diferencia, Señor. Solo eso nos va a hacer diferentes, Jesús. Gracias te damos. Bendecimos cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Yo declaro bendición tuya sobre cada vida en el nombre de Jesús. Bendición tuya sobre cada familia, sobre cada niño, joven, adulto o anciano, Señor, que está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.